Les saluda Carlos Montemayor, ministro de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, de Chilpancingo, Guerrero, en México. Llegando hasta ustedes primeramente con una felicitación y un saludo en este año 2017 y deseándoles parabienes a todos los que nos escuchan, sea que nos escuchen en una forma crítica o que estén muy contentos con lo que hablamos. A todos les deseamos mucho bienestar en este año 2017. Yo quisiera platicar un poco más acerca del apostolado, algo que es rechazado por un 90% de las iglesias de esta época, como fue por una totalidad en el tiempo de Cristo, que aceptan algún personaje histórico, sea profeta, sea un hombre patriarca del Antiguo Testamento, que ya no está, o sea, en el tiempo del apóstol Pablo, a los 12 apóstoles, a ellos sí querían reconocerlos, pero a él lo desconocían totalmente. Y aunque ahora muchas iglesias lo aceptan, y digo muchas porque para otros él fue un hombre que fue enviado por los otros apóstoles, algo completamente fuera de lo que la palabra de Dios nos enseña. Es tiempo de que meditemos por el bien de nuestras propias almas si en esta época hay apóstol de Jesucristo o no lo hay. Y si es válido descalificar a cualquier persona que tenga esa bendición de Dios de ser elegido para ese puesto, solo por el supuesto de que deben de ser solamente 12. Vamos a meditar un poco. En la escritura en Apocalipsis nos habla de que eran 12 los cimientos que tenía aquella ciudad y que tenían los nombres de cada uno de los apóstoles. Por eso dicen, sabemos que nada más son 12, porque en la ciudad nada más hay 12 cimientos y esos 12 cimientos son los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Quisiera hacerte la pregunta que le he hecho a todos los que usan ese verso como referencia para desconocer el presente. Denme los nombres de esos 12 apóstoles. No, es que no necesito, pero ahí dice que son 12, sí. Pero dime los nombres de esos 12 apóstoles. Sabemos nosotros que Judas no está entre esos 12, no batallamos para quitar a uno que no puede estar en los 12 apóstoles como cimiento de la ciudad en aquel lugar. ¿Quiénes eran esos 12? ¿Qué nombres tenían? Era Matías, uno de los 12, porque usan ese verso. Es necesario que uno que anduvo con nosotros desde que Cristo llegó hasta que Él salió y que Él dé testimonio de su resurrección. Dicen, por eso el apóstol Nazón Joaquín García no puede ser apóstol, porque él no vio la resurrección de Cristo, dicen ellos. Si tomamos los 12, quitando a Judas y poniendo a Matías, el apóstol Pablo no tiene parte entre esos 12. O sea, no fue apóstol. ¿O sí fue? Esa es la pregunta que yo te hago para que tú, meditando, puedas abrir tu corazón y tu mente a pensar la posibilidad real de que en esta época
Dios todavía tiene quien lo represente en la tierra y que no es puesto por un cónclave o por una sucesión, sino es elegido directamente de Dios. ¿Es Matías un verdadero apóstol? Y ahí empiezan unos de los que dicen que deben de ser 12, desconociendo que ese fue elegido por hombres, que no fue correcto. La escritura por San Pablo en 1 Corintios 15 nos dice que Cristo se apareció a los 12 y luego a mí como un abortivo. No estaba él entre los 12 que eran para juzgar las 12 tribus de Israel. Él era para los gentiles. Entonces, de una manera rápida, desconocen a un gran apóstol de Jesucristo como lo son todos. No es cierto que un Pedro sea más grande que un Juan que vio el Apocalipsis, o que un Pedro sea más grande que un Pablo que fue al tercer cielo y platicó con el Señor. No puede ser que minimicemos a un apóstol queriendo engrandecer a otro sin entendimiento, sin tener el conocimiento ni las cosas. Queremos poner a Pedro como roca, o sea, como roca de fundamento principal del ángulo. Y no es así. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo Cristo, no sobre esa, hablando de Pedro, sino sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y para comprobar eso, tú puedes verlo en Efesios 2:20, donde nos dice que la principal piedra del ángulo, la principal piedra de cimiento, es Jesucristo, aunque los apóstoles y profetas están en ese fundamento de solidez que el pueblo de Dios tiene. Entonces, si son 12 en Apocalipsis, dame sus nombres. De veras, sé sincero. Empieza a decir tal y tal y tal y tal y tal y tal, para que no vaya a ser que estés equivocado en tu apreciación y llegue el momento en que te encuentres rechazando. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo estaba siendo cuestionado y un hombre llamado Gamaliel, un maestro de la ley, les dice: no sea que sean encontrados peleando contra Dios? ¿Qué es lo que haría una persona desconociendo a un verdadero hombre de Dios? Entonces, contemos 12. Muy bien. Cuenta los nombres de esos 12. Y al llegar a contar los nombres de esos 12, que Cristo dijo, se sentarán en 12 tronos a juzgar las 12 tribus de Israel, tienes que decidir si Matías, que en el capítulo 6 de los Hechos dice que los 12 apóstoles estaban dedicados a la palabra y que escogieron a 7 diáconos y pusieron las manos sobre ellos, y Pablo todavía no llegaba. Entonces Pablo no está allí, porque él mismo dijo que había 2 ministerios, uno para la circuncisión, donde Pablo y los demás apóstoles estaban, y otro que era el de la incircuncisión, o sea, el de los gentiles. Pero entonces ese apóstol tendría que ser menor. Dijo él: en nada he sido menor a los sumos apóstoles de Jerusalén. Es decir, la gente decía: tú no eres Pablo, ellos son los verdaderos apóstoles, los grandes apóstoles, los que caminaron con Cristo. Por eso llega él a decir: no he visto a Jesucristo, Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy. Entonces, esa teoría de que porque el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, 144 codos de tamaño,
12,000, 12,000, 12,000, 12,000. Y cuando vemos esto nos ponemos a pensar y a decir, ¿es esos 144,000 codos, es la totalidad del pueblo de Dios? ¿Esos muros abarcan a la totalidad del pueblo de Dios? ¿O había un atrio de los gentiles, donde también tuvo quien los cuidara y también tuvo quien los enseñara? Uno, la Escritura nos habla de Bernabé, junto con Pablo como apóstoles. Dice, no, es que se equivocó la Escritura. Qué interesante cuando me dicen a mí, es que este verso era porque era aquella época. Entienda, esto era en Corintios, allá las mujeres hacían esto, y las que no lo hacían eran consideradas adúlteras, prostitutas. Y cuando los hombres se cubrían la cabeza para orar, también eran considerados así. ¿Tenía algo que ver el velo con lo que estas personas enseñan? En realidad, necesitamos a un hombre de Dios para que ilumine esa lámpara que es la Escritura y se encienda una luz en el entendimiento, una luz en el corazón que forma fe, una luz al hablar para que el Evangelio de Cristo sea conocido en todas partes. Se le conoció desde el principio como la luz del mundo, tanto en Cristo como en sus apóstoles, en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo, como hasta el último miembro fiel que pertenece al cuerpo de Cristo, quien es la luz del mundo y que está llevando a cabo ese trabajo hasta esta época. ¿Son 12 apóstoles? Sí hubo 12, pero ¿son todos los apóstoles nada más 12? Tristeza cuando alguien se cierra para rechazar. Pero vamos a analizar, ¿por qué rechazan? Tú te diste cuenta de una plática que tuve con un hombre llamado Elí Soriano. Discúlpame que yo le diga hombre, porque esta persona no tiene autorización para predicar el Evangelio. Y él mismo lo reconoció cuando al preguntarle, ¿a ti quién te envió? Él dice, no hay apóstoles. Bueno, si no hay apóstoles, tú no eres apóstol. ¿Quién te envió? Un largo silencio, queja, enojo. Y por último, mi tiempo se acabó. No puedo contestar porque yo soy sujeto al tiempo. No. La verdad es que no tenía ni tiene quien lo envió. Enviado es la palabra que se usa en griego para la palabra apóstol, que es apóstol. No hay apóstol, no eres enviado. Y esto sí quiero aclarar muy bien. Con claridad el apóstol Pablo dijo, no soy enviado por los hombres, soy apóstol de Jesucristo y siervo de Dios. Y lo que yo enseño, no lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Dios, quien reveló a su Hijo en mí para que lo predicara a los gentiles. Un hermoso lugar que a los que no son enviados les produce envidia, les produce celo, les produce menosprecio, enojo. Así fue desde el principio. ¿Quién crees que eres tú? ¿Quién te puso a ti encima de todos nosotros? Le decían a Moisés. ¿Por qué tú te eriges delante de nosotros como un gran hombre? Era un hombre humilde. La Escritura dice que era el más humilde de todos los hombres sobre la tierra. Pero para ellos, que sintieron que competía con ellos, que ellos habían tomado un lugar sin ser propio, que ellos tomaron una escritura y dicen, bueno, aquí dice, ir a predicar el Evangelio por todo el mundo, eso me lo dijo a mí.
cuando solo 11 discípulos estaban con Cristo en esa ocasión. Allí solamente subiendo al monte estaban esos 11 discípulos, y antes de partir el Señor les dijo a ellos que hicieran eso, predicar el evangelio por todo el mundo. Si nada más son 12, ahí nada más había 11. Bueno, pero es que Matías también fue de los que estuvieron desde el principio. Bueno, son 12. ¿Y quién va a predicar ahora? Ese era un tope límite, como cuando dice el apóstol Pablo, el último de los apóstoles. En la palabra en inglés está muy claro, hay dos palabras diferentes, least y last. El último en cuanto a sentirse humilde, sencillo, y el último en cuanto a tiempo. No puede ser que habiendo profetizado Cristo que iban a venir muchos falsos profetas, y lo estamos viendo, muchos, no una iglesia, no, muchos falsos profetas, y a muchos engañarían, no dijo todos. Ahora, si la persona dice que ya no hay apóstol y los profetas del Nuevo Testamento tienen un nombre, apóstoles de Jesucristo, entonces ahorita la iglesia está solamente a la deriva, rodeada de falsos pastores y falsos apóstoles y lobos rapaces para que la destruyan. No. Jesucristo tuvo el cuidado de tener siempre al frente de la iglesia un hombre escogido por él para que defendiera la fe y el evangelio, para que dirigiera a la iglesia en unidad, no en la división que existe ahorita, por falta de un hombre de Dios, porque aún en la iglesia mayoritaria, que dice tener un sucesor de un apóstol que vivió hace 2000 años, Pedro, no ha podido unirlos. Está diversificada esa iglesia en opiniones, en ritos, en costumbres. No van a hacer el rito de los matachines que hacen para la Virgen de Guadalupe en México, no lo van a hacer en Francia, no lo van a hacer en Polonia, no lo van a hacer en Rusia. ¿Por qué? Porque es un rito mexicano, instituido como rito de una iglesia mexicana. No, la iglesia de Jesucristo tiene una misma forma de adorar, tiene una misma forma de comprender la doctrina, tiene una misma forma de predicar y tiene un liderazgo unido, porque aunque eran 12 estaban juntos, no estaba cada quien dirigiendo su iglesia propia y personal. Pues en esta época hay un varón de Dios, su nombre Nazón Joaquín García. Pero ¿cómo sé si es o no? Acércate, escucha, con una mente abierta y con las escrituras, y tú mismo comprenderás que lo que se predica y se habla y se obra y se hace en la iglesia a la luz del mundo es la doctrina que Cristo ha predicado desde el principio, primeramente él mismo y después por sus apóstoles. Y es la misma enseñanza que hubo desde el Antiguo Testamento, siendo una sombra y figura de lo real y verdadero. Que ya mataban un cordero, acá Cristo es el que muere. Que no le quebraron los huesos, lo mismo sucede con Cristo. Y así como en un Antiguo Testamento viene esto prefigurado para nosotros como una enseñanza, ahora lo estamos viendo en una realidad. Una iglesia bien unida, porque tiene liderazgo, pero no un liderazgo de un hombre capacitado, sino el liderazgo que viene de Dios. Danos la opción, siquiera, de venir a conocer, de venir a ver. Analiza lo que hablé el día de hoy, estúdialo, piénsalo, no rechaces de golpe, porque la pregunta que te hice no me la vas a poder contestar. ¿Cuál es el nombre
de los 12 apóstoles que habla en Apocalipsis que eran cimiento? Pues los 11 más Matías. Perfecto. ¿Y Pablo? No, es que Pablo tomó el lugar de uno de ellos. En ninguna parte de la Biblia nos habla que el apóstol de los gentiles iba a tomar el puesto de un apóstol que era para la circuncisión. Pues a lo mejor Timoteo. No. Las adivinanzas es muestra de no saber. Estás en un examen en la universidad y empiezas a tratar de adivinar. Al segundo o tercer intento el profesor te calla, te dice no sabes, reprobado, porque aquí no se puede al tanteo, no se puede, yo sé, posiblemente, quizás, no. Los nombres de los 12 apóstoles que están en Apocalipsis, la Biblia da claramente a Matías. ¿Qué pasa? ¿Y Pablo? ¿Lo desconocemos? Pablo, apóstol de Dios, siervo de Jesucristo, a la iglesia, y siempre escribiendo, diciendo su lugar, que era un apóstol verdadero, y lo sabemos, porque aunque no estuvimos presentes el día que Jesucristo desde el cielo le habló, no estaba en la tierra, desde el cielo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahí estaba aquel hombre doblegado delante de un Jesucristo poderoso, que su luz fue tan fuerte que lo dejó sin poder ver por 3 días, hasta que llega Ananías y le dice: hermano Saulo, recibe la vista. Y empieza a invitarlo a obedecer a ese llamamiento. Dios te permitió ver al justo y oír la voz de su boca, porque serás testigo suyo de lo que Él te ha hablado. Un apóstol verdadero. No era un personaje que se autonombró. No. Dios, todos los que tenemos conocimiento bíblico, sabemos que Dios lo escogió y Dios lo envió para rescatar a los gentiles de su tiempo. Pues en esta época Dios sigue haciendo su misma obra, porque todavía hay países por conquistar, almas por salvar, antes de que llegue Cristo en su venida, y lo estaremos esperando. ¿Cuándo sea? No lo sabemos. ¿Qué tiempo? No sabemos. Pero de que va a venir, vendrá. Te invitamos a conocernos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga en este año 2017.